Voy a leer un pasaje que, mira, está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 20. Voy a leer a partir del verso 20. Mateo, capítulo 20, verso 20, arranca así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Se le acerca a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, Jesús le dice a la madre de Santiago y a la madre de Juan, le dice, ¿dónde estoy? Acá. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pedís. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Por lo menos para mí este pasaje es bien conocido. La madre de Santiago y Juan, que son hermanos, se acerca a Jesús para pedirle a Jesús, porque ellos están convencidos que Jesús es el rey y que próximamente va a sentarse en el trono del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. En su razonamiento humano, si Jesús va a ocupar el trono del rey, va a precisar gente de confianza, y esta madre se acerca a Jesús a pedirle, cuando vos te sientes en el trono, que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Jesús le dice, no sabes lo que estás pidiendo, eso es el Padre el que lo determina, y el relato dice que los otros 10 discípulos escuchan la conversación. ¿Y qué están escuchando? Que Santiago y Juan se quieren sentar más cerca de Jesús que ellos. Dice que se enojan. ¿Se enojan por qué? Porque lo que Santiago y Juan están pidiendo es el lugar de honor o de alguna manera tener más importancia, más relevancia que los otros 10. Dice que se enojan. Y ahí Jesús los llama a todos y empieza a hablar con ellos y arranca con esta frase. Ustedes saben, en el verso 25, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿De qué está hablando Jesús? De los gobernantes y de los que son grandes. Está hablando de las personas que tienen dominio, de las personas que tienen la oportunidad de ejercer una autoridad y dar órdenes a otra parte de la población. En este caso sería como que Juan y Santiago quieren ponerse por encima y gobernar junto a Jesús a los otros 10. Por eso los otros 10 se enojan y dicen, pero que nosotros andamos juntos para todos lados. Somos todos iguales y ahora estos dos se quieren poner como de jefe sobre nosotros. Y eso los molesta. Ahora bien, en esta frase Jesús dice, ustedes saben que los gobernantes se enseñorean de las naciones. O sea, los gobernantes se enseñorean de los gobernados.
y los que son grandes ejercen potestad sobre los que no son grandes. Y acá viene un tema que ahora te explico por qué empecé a hablar de esto. Jesús dice que los gobernantes se enseñorean de los gobernados. Está diciendo que las personas que tienen autoridad se enseñorean de aquellos a quienes gobiernan. Que las personas que tienen algún tipo de autoridad se sienten como superiores o como más grandes o como mayores que otras personas. Como que los que gobiernan se ponen por encima de los que son gobernados. Hay como un cambio, parece haber un cambio de situación, un cambio de nivel, que eso es lo que molesta a los otros 10. ¿Por qué los otros 10 se enojan? ¿Por qué no me puedo sentar yo a la derecha y yo a la izquierda y el otro a la izquierda? ¿Qué diferencia me hace a mí que yo no me siente cerca? Porque lamentablemente habla de un cambio, parece de nivel social, de unos comparados en comparación con los otros. Unos quedan por encima, por lo tanto otros quedan por debajo. Unos tienen el gobierno y por lo tanto los otros son gobernados, y los que gobiernan parecen ser superiores que los gobernados, que pasan a ser por lo tanto inferiores. Por eso estos 10 se enojan, porque ahora, por un pedido de Santiago y Juan podrían pasar a ser superiores a los otros 10 discípulos, que hasta ese momento eran todos iguales. Ahora bien, nosotros tenemos en toda la sociedad, tenemos gobernantes. Cuando digo gobernantes, hablo de personas que tienen autoridad. No hasta hace mucho era así, que ahora, bueno, por lo menos en nuestro país está cambiando. En la familia, ¿quién era la figura de autoridad en la familia? El esposo, ¿sí o no? Pueden decir que no las mujeres. Pero en nuestra tradición, en la tradición del Uruguay, y ahora que el Uruguay está bastante avanzado, con un montón de cambios, podemos decir que se ha emparejado bastante el tema de autoridad en la familia, pero hasta hace un tiempo, y ni que hablar en otros países de Latinoamérica, está mucho más asentado todavía, el tema de que en la casa la autoridad la tiene el hombre, la tiene el esposo. Entonces ahí vos tenés una figura dentro de la familia, un hombre que es el que gobierna dentro de su casa. Pero en este tener autoridades, ni que hablar ahora en Uruguay, la mujer también tiene autoridad dentro de su casa. Los padres, autoridad gobernando sobre sus hijos. Madre teniendo el gobierno sobre su prole, sobre sus hijos. Entonces, en este tipo de jerarquías las tenemos en toda la sociedad. Yo acá anotaba esposos, padres, padre y madre. Antes esposo ejerciendo esta autoridad sobre su esposa. Padres ejerciendo su autoridad sobre sus hijos. Padre y madre ejerciendo su autoridad sobre sus hijos. Patrones. En toda empresa, en toda organización hay un jefe. Ese jefe tiene personas que están todas bajo su autoridad y puede delegar autoridad a sus encargados, y cada uno de sus encargados tiene autoridad sobre otras personas. Entonces tenemos esta jerarquía también en el trabajo, este gobierno también en el trabajo. Pastores. En toda organización, como conocemos hoy la mayoría de las iglesias cristianas, hay una organización jerárquica, y tenés a los que antes eran el máximo cargo, que era ser pastor, ahora ya no es el máximo cargo en la iglesia tradicional cristiana evangélica, sino que tenés apóstoles que están por encima de los pastores. Los apóstoles gobiernan a los pastores gobiernan a los líderes, y así en cada lugar tenemos esta jerarquía, este gobierno. Solo hablé un poco de familia, esposos, madres con sus hijos
patrones en el trabajo, pastores. Esta jerarquía existe en nuestra sociedad, en todos los niveles. Porque si yo me ponía a pensar, no, pero en mi vida no hay jerarquía. ¿Cómo no, Juan? En tu casa hay una jerarquía. Padres, obviando el tema, para nosotros en el Uruguay, que estamos bastante avanzados, ya no hablamos de un esposo ejerciendo autoridad sobre su esposa, ni una esposa ejerciendo su autoridad sobre su esposo. No, pero si no hablamos de eso, pero sí sabemos que los padres ejercen autoridad sobre sus hijos. Tenemos la jerarquía también establecida en casa, la tenemos establecida en el trabajo, y tristemente también la podemos tener establecida en la iglesia. Los que gobiernan. Y Jesús dice esta máxima: ustedes saben que los que gobiernan se enseñorean de sus gobernados. Y yo busqué la definición esta de jerarquía, y la definición de jerarquía es organización de personas. Organización de personas o cosas. O sea que nosotros podemos organizar por jerarquía cosas. Yo organizo por jerarquía las tazas que tengo en el mueble, y por jerarquía de uso y por jerarquía de comodidad tengo las más feas e incómodas en el fondo del mueble, y las que más utilizo, las que más me gustan, las más cómodas, las tengo adelante. Organizo por jerarquía cosas, como una taza, pero también puedo organizar por jerarquía personas. Y la definición del diccionario dice así: organización de personas o cosas en una escala ordenada y subordinante según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro de la misma organización. Sí, yo puedo organizar tazas porque yo tengo unas tazas que son más importantes para mí que otras, y son más relevantes porque las uso más y me gusta más, son más grandes. Andá a saber cuál es mi criterio para ordenar esas tazas. Pero cuando hablamos de jerarquías en personas, también dice que ordenamos y el criterio es mayor o menor importancia, mayor o menor relevancia dentro del grupo, dentro de esa misma organización. Y ahí es cuando está el tema, porque vos fíjate que nosotros organizamos, los seres humanos, hacemos jerarquías de personas por mayor o menor importancia. O sea que nosotros estamos de acuerdo en que hay personas que son más importantes que otras. Hay personas que son más relevantes que otras. Por eso en la casa, en el matrimonio y en el hogar se decía que el hombre era más relevante que la mujer. El hombre era más relevante, más importante que su esposa. O si hablamos de la jerarquía padres e hijos, que los padres gobernamos sobre nuestros hijos, entonces decimos que los padres somos más importantes que los niños del hogar, o los padres somos más relevantes que los niños del hogar. O por lo tanto, entonces los patrones son más importantes que sus empleados. O los pastores son más importantes que el resto de los miembros de una congregación que no son pastores. Y acá es cuando Jesús, en esta definición de jerarquía y de orden, y cuando vemos esto, nos damos cuenta que este relato, por eso yo pienso que Jesús le dice a la madre de Juan y Santiago, y al mismo Juan y al mismo Santiago, le dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Y después en la aclaración, Jesús dice: entre ustedes no debe de ser así. ¿Lo que no debe de ser así? Lo que pasa con los gobernantes. Porque Jesús no está dando una idea como diciendo, miren que algunos. No, dice, miren, los gobernantes tienden a enseñorearse. ¿Y qué quiere decir que tienden a enseñorearse? Que por solo esta definición de jerarquía, los que gobiernan tienden a pensar, a creer, a aceptar y a vivir como personas más importantes que otras, personas más relevantes que otras. Porque vamos a un punto, queridos, si nosotros decimos, bueno,
Es más importante el chofer que maneja el ómnibus que los que vamos sentados atrás. Bueno, es más importante si queremos que el ómnibus esté en marcha. Pero más importante, más relevante, quiero decir, es más importante alguno de nosotros, soy más importante yo porque estoy hablando de lo que sos vos. Seguramente para tus padres, vos sos mucho más importante que yo. Para tus hijos, vos sos mucho más importante que yo. Para tu pareja, vos sos mucho más importante que yo. Quiero decir, no hay más o menos importantes. Todos nosotros valemos. Por eso esos 10 se enojan. Pero estos se creen más importantes que nosotros. Y por eso todos nosotros, pienso, cualquier persona, cuando se encuentra con otra persona que tiene aires de superioridad, aires de grandeza, nos hace sentir incómodo y de alguna otra manera nos molesta. Pero ¿quién se cree que es? ¿Quién se cree Santiago? ¿Quién se cree Juan? ¿Quién se cree el gobernante? Caí en esto porque me puse a leer un pasaje que está en el libro de Reyes, primer libro de Reyes. No voy a leer toda la historia. Primer libro de Reyes, el capítulo 21. El capítulo 21 del primer libro de Reyes cuenta una historia en este Antiguo Testamento que es también como para hacer una telenovela. O podría ser un capítulo de cualquier serie. Acab es el rey de Samaria. Y hay un hombre llamado Nabot, Nabot de Jezreel. Y Nabot de Jezreel tiene un campo, tiene una viña. Y Acab, que es el rey, el gobernante, que parece, como dice Jesús, que los gobernantes se enseñorean de sus gobernados, Acab piensa de alguna manera que tiene algún derecho o que su querer es más importante que el querer del otro. Y Acab va a hablar con Nabot y le dice, quiero tu viña, quiero tu campo, dame tu campo y yo te doy otro mejor, porque a mí tu campo me gusta, porque está al lado de mi casa. Entonces yo tengo tu campo cerca de mi casa. Dámelo, te lo cambio, o más aún, te lo compro. Te compro tu terreno, te compro tu campo. Nabot le dice no, porque esta es la herencia de mi familia, es la herencia de mis padres. Yo imagino, digo, no, este campo tiene un valor sentimental para mí. No te voy a vender el campo de mis padres. Acá se va y se acuesta y se pone ahí a lamentarse y viene su mujer Jezabel y dice el relato que Jezabel le pregunta a su marido, ¿por qué estás triste? Porque yo le quise comprar el campo a Nabot y Nabot no me lo quiere dar ni me lo quiere vender. Y Jezabel le dice, vos no sos el rey. ¿Qué acaso vos no sos el rey? Yo te voy a arreglar eso. Y Jezabel escribe cartas a los superiores de donde vive Nabot y le dice, ustedes van a convocar un ayuno y una asamblea. Y en el ayuno y la asamblea van a meter a Nabot en determinado lugar y van a traer a 2 personas, 2 hombres malvados que van a dar falso testimonio sobre Nabot y ahí lo van a sacar afuera, lo van a apedrear y lo van a matar. Un complot, toda una trama para asesinar a Nabot. ¿Cómo resulta la historia? Hacen la asamblea, hacen el ayuno, se juntan todos, ponen a Nabot en un lugar, aparecen estos 2 malhechores, estos 2 hombres malvados, dan falso testimonio sobre Nabot, dicen mentiras sobre Nabot, ahí todo el mundo agarra y dice, ¡ah, qué horrible Nabot lo que hiciste! Nabot nunca hizo nada malo, y lo llevan afuera y lo apedrean y lo matan. Asesinan a Nabot a pedradas por algo que él no hizo. Y yo me quedaba pensando, yo conocía esta historia. Se ha hablado mucho de Jezabel y el mismo Acab. Y yo pensaba, pero yo no me acordaba del nombre Nabot. Nabot de Jezreel. ¿Quién es Nabot de Jezreel? Nabot de Jezreel es una persona que si yo soy Nabot de Jezreel, o vos sos Nabot de Jezreel, pobre de vos. ¿Vos te das cuenta? Pobre Nabot lo que le pasó. No, no te lo puedo dar, lo estoy usando yo.
Vamos a ver este capítulo de serie, viviendo la vida de Nabot. Vos tenés un terreno, vos o yo, tenemos un terreno, la heredad de nuestros padres. Nuestros padres consiguieron esa tierra, es nuestra viña. Viene el gobernante, viene el rey, quiere comprar la viña por un buen precio, pero nosotros queremos esa tierra, porque nos hace acordar capaz que a nuestro padre, a nuestra madre, crecimos en ese lugar y queremos morir en ese lugar. Y tenemos todo nuestro derecho, y no dice que somos malas personas, no, tenemos el derecho de usufructuar nuestra herencia. Le decimos al rey que no, bárbaro, el rey quería nuestra tierra, mirá, le contamos hasta algunos conocidos, capaz a nuestros amigos, ¿vos podés creer que vino el rey? Vino el gobernante de la nación que quiere mi terreno. Y Juan, ¿no se lo vendiste? No, no se lo quise vender, pero si es el rey se lo podrías haber vendido 4 o 5 veces más. Sí, yo creo que él estaba dispuesto, pero yo no se lo quise vender. Bueno, no pasa nada, siguen los días hasta que las autoridades hacen una asamblea y tenemos que ir a la asamblea, voy a la asamblea y en esa asamblea que están todas las autoridades salen 2 desconocidos que no sabemos ni quiénes son y empiezan a decir mentiras sobre nosotros. Sí, que vos hiciste tal y tal cosa, vos sos una persona horrible, robaste, asesinaste, abusaste. Y nosotros estamos, ¿cómo estaría Nabot mientras escuchaba lo que decían estas personas? Mentira, diría. No, yo nunca hice eso. Y en medio, como esto ya está todo orquestado, porque el rey Acab, porque Jezabel hizo la carta, pero firmó con el anillo del rey. Fue el rey el que dio la orden. Y todas las autoridades que están ahí sentadas ya tienen orden de que Nabot, o sea nosotros, muéramos ese día. Y ya se sabe cómo vamos a morir apedreados. El único que no sabe que va a morir somos nosotros. ¿Y cómo termina la historia? Morimos. ¿Por qué morimos? Porque no quisimos vender una tierra que era nuestra, porque ejercimos nuestro derecho de decidir. Morimos porque se orquestó a nuestro alrededor una trama maquiavélica para que nosotros muéramos y terminamos muriendo. Pero ¿quién orquestó esto? El que podía. ¿Quiénes podían? Las autoridades. ¿Y por qué las autoridades tramaron esto? Porque los gobernantes tienden a enseñorearse de sus gobernados. Los gobernantes piensan que son más importantes que otros. ¿Y qué tiene que ver esto? Y yo te digo, ¿por qué tiene que ver esto? Porque nosotros estamos metidos en una sociedad de jerarquías. Y nosotros también podemos estar viviendo una jerarquía, y no solamente como subordinados, sino como gobernantes. ¿Qué está diciendo? Y vos fíjate, yo como esposo puedo sentirme gobernante de mi casa, puedo sentirme gobernante y autoridad de mi mujer. Mirá cómo lo digo, mi mujer, mi esposa. Puedo sentirme gobernante de mis hijos. Y entonces me pongo en una posición de autoridad y esa posición de autoridad puede llevarme a mí a pensar que mi querer es más importante y relevante que el querer de mi esposa y de mis hijos. Y hablando en mi casa nomás. Pero si en el trabajo yo tengo también la oportunidad de tener una posición de autoridad, también lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo no tengo que tener autoridad o ejercer autoridad? No, está hablando de que tenemos esa tendencia de pensar que por la autoridad que podemos llegar a tener o manejar, utilizar esa realidad para ponernos a nosotros, personas, en un nivel más alto o de más importancia o relevancia que otras personas. Vos fíjate, ahí yo me puse a ver, y solamente ha pasado esto solamente este pobre, que me olvido el nombre, Nabot, ha sucedido. ¿Solo le pasó a Nabot? No, hace bien poquito yo les contaba de la historia de otro, Urías Eteo.
uno de los valientes del rey David, uno de los soldados que peleó por David, y si David es el rey de Israel, tiene que ver este hombre que ha peleado muchas batallas con el rey David. Urías Eteo muere en el campo de batalla porque se lo pone en una situación donde era muy probable que muriera, porque lo pusieron en una situación desfavorable y lo dejaron para que muera. Podría no haber muerto. Si vos lees el relato, está en 2 de Samuel capítulo 11, el capitán cuando dice, andá y contale a David que tuvimos muchas bajas, porque nos acercamos mucho a los muros de la ciudad, y uno de los que murió es Urías. Y si el rey te pregunta, pero ustedes son tontos, ¿por qué se acercaron tanto al muro de la ciudad? Y se enoja, porque no es lógico en una batalla ponerte abajo del muro, porque te tiran cosas de arriba, las flechas, piedras. Si él se enoja, vos decile, mirá que Urías Eteo murió. ¿Por qué? Porque esta muerte de Urías Eteo también fue todo orquestado y arreglado ¿por quién? Por el gobernante. ¿Por qué? Porque el gobernante se enseñorea o tiende a enseñorearse de sus gobernados y por lo tanto piensa que sus deseos valen más que los deseos de los demás. Su querer es más importante que el querer de los otros. Entonces, Urías Eteo, este Nabot, y yo pensaba, ¿y Juan el Bautista? A Juan el Bautista le cortan la cabeza. ¿Por qué le cortan la cabeza? El relato está allá, Mateo 14. Tenemos a este Herodes el tetrarca, que quiere estar con la mujer que era la mujer de su hermano, y Juan el Bautista le decía, no, estás haciendo mal, eso no se hace. Y entonces, ¿qué hace Herodes? Quería matarlo a Juan. ¿Por qué quería matar a Juan? Y no se animaba a matarlo porque la gente lo respetaba a Juan como profeta. Porque Herodes era el tetrarca, era quien tenía la autoridad, era el gobernante. Y quería estar con la mujer que él quería estar y tenía a Juan diciendo que no debía hacerlo, entonces quería matarlo y pudo matarlo y le termina cortando la cabeza. ¿Por qué? Porque el gobernante tiende a enseñorearse de sus gobernados. Y yo le quiero cortar la cabeza a Juan el Bautista y le corto la cabeza a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque tengo ganas, porque a mí me parece y porque yo puedo. Ahora bien, Nabot, pobre Urías, no es un mensaje para ponernos a hablar de que cómo Dios está mirando, o cómo la vida es injusta, o si Dios hace algo después o Dios no hace nada después, porque no se trata de eso el mensaje, porque lo que estoy intentando que nosotros tengamos en cuenta es este mensaje de Jesús. Ustedes saben, los gobernantes se enseñorean de sus gobernados, y los que son tenidos por grandes ejercen potestad sobre los que son tenidos por chicos, por menos. Porque en la sociedad tenemos personas importantes, más importantes y menos importantes. En la sociedad tenemos jerarquías. La sociedad se organiza. Y cuando se organiza por importancia o relevancia de personas. Entonces puede haber personas muy importantes y puede haber personas que no valgan nada según la sociedad. Hace mucho tiempo yo escuché, ni siquiera sé, mirá si es cierto, así que cada uno de ustedes tendría que ver si es cierto, pero dicen que, por ejemplo, los lobos que andan en manada, no sé si ni siquiera se le dice manada al grupo de los lobos que andan juntos, pero dicen que está el macho alfa. El macho alfa viene de eso, de los lobos, de los perros salvajes, y ese macho alfa es el que lidera su manada. No es manada cuando se trata de lobos, pero después lo pueden... Jauría. ¿Cómo? Jauría. Jauría. ¿Sí? Jauría. Jauría. El macho alfa tiene determinada posición y tiene un par de perros machos fuertes que tienen determinada posición y el macho alfa, no tengo bien entendido, pero creo que iba atrás, pero lo que a mí me marcaba la relevancia es que los perros viejos y los cachorros van en el medio protegidos por el resto de la jauría.
¿quién es el más importante? ¿El macho alfa es el más importante? ¿El perro más fuerte? ¿El perro más joven? Si el perro más fuerte y el perro más joven es el más importante, ¿por qué no está en el centro de la jauría protegido? No, no, porque adentro de la jauría protegidos van los más viejos y van los más chicos. Y yo pensaba en esto de los lobos, ¿no? Cómo los lobos se organizan, ¿quién es el más importante? En nuestra sociedad hoy, ¿son los viejos los más importantes? ¿Son los niños los más importantes? ¿Quiénes son los más importantes? ¿Son los débiles los más importantes? ¿Son los fuertes los más importantes? ¿Quiénes son los más importantes de nuestra sociedad? ¿Son los que tienen menos capacidades o los que tienen más capacidades los más hábiles? En nuestra sociedad, ¿quiénes serán más importantes? ¿Los más inteligentes o los que tienen más dificultades para aprender? ¿Quiénes serán los más importantes? Y en nuestros corazones, ¿tenemos nosotros jerarquías? ¿Hacemos jerarquías también? ¿Quiénes son los más importantes? Si vamos a hacer jerarquía en nuestra casa, yo soy el esposo, yo soy el más importante, yo soy el más relevante. Sos el más importante, sos el más relevante que tus hijos, que tu compañera. ¿Cómo puede ser? Ahí Jesús sigue el relato y le dice, entre ustedes no tiene que ser así. No tiene que ser así como es en el resto de la sociedad. Y lo que me llama mucho la atención es que Jesús le dijo, miren gente, los gobernantes se enseñorean. Cuando llegue una persona a tener autoridad, va a ser afectada por esta idea, por esta manera de pensar. Ahora que yo gobierno, yo soy más importante que otros. Y por lo tanto, mis deseos pasan a ser más importantes. Mis ideas pasan a ser más importantes. Mi palabra pasa a ser más importante. ¿Por qué? Porque ahora yo gobierno. Porque ahora yo mando. Entonces Jesús dice, mira, que no sea así. Que no sea así, porque vos fíjate, cuando vemos un montón de relatos en la Biblia de personas que llegaron al gobierno y usaron el gobierno para equivocarse y pensar que ahora eran más importantes que otras personas. Mirá qué montón de relatos. Está el rey, pasan los tres reyes, los magos, que van a saludar al rey de Israel, al que nació, a Jesús, y este hombre dice, no, ¿cómo? Que hay un niño que nació, ¿cuántos años puede tener? Y 2 años. Bueno, doy una orden de que maten a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque a mí me parece, y porque es mi idea. Y obviamente yo me quiero perpetuar en el gobierno, entonces mi idea es que mueran todos. ¿Y por qué? ¿Pero qué locura? Pero bueno, soy gobernante, y como soy gobernante es mi idea y yo la llevo a cabo. Pero fue el único, no, tenemos a Faraón allá, cuando dijo, vamos a matar a todos estos porque son una población que a mí me está preocupando, entonces vamos a matarlos a todos. Y bueno, sale Moisés ahí, que es uno de los niños que no asesinaron. Pero vemos vez tras vez en la Biblia un montón de situaciones de esto que Jesús está diciendo. Gente, cuando se habla de jerarquía, cuando establecemos jerarquías y cuando tenemos gobernantes, los gobernantes son sensibles a equivocarse, a pensar que pasan a ser más importantes y relevantes que el resto. Ahí Jesús dice, entre ustedes no sea así. Verso 27 de Mateo 20. Verso 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, y yo lamentablemente en mi razonamiento cuando hablo de grande levanto la mano, el que quiera hacerse grande, aunque no dice hacerse alto, dice hacerse grande, pero yo en escala, jerarquía, ya la tengo establecida, quiere hacerse grande, uno crece, los niños son chiquititos y después crecemos, el que quiera hacerse grande, ¿dónde está? Verso 26. Entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y entonces vos fíjate, ¿cómo es entre los gobernantes? Entre los gobernantes es así, no. Entre los gobernantes, el que quiere hacerse grande no sirve más. El que quiere hacerse grande, el primero, es el primero mismo. En el verso dice, el que quiere hacerse grande, mirá, el que quiera ser el primero será el último, dice otra versión.
¿Cómo es entre los gobernantes de la sociedad? El que quiere hacerse grande ya no te va a servir. No, 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 no. Porque el que se hace grande ahora quiere que lo sirvan. Y el que quiere ser primero ya no se pone al final, no se pone como último. Que yo pensaba en esto de los lobos, ¿viste? El más grande sirve a todos. El más fuerte, el que está mejor, sirve a los más débiles, protege a los más ancianos, protege a los que no pueden. El lobo pone por encima de sí mismo al resto de la manada. Protege al que no se puede proteger. ¿Pero qué hace el gobernante? El gobernante sirve a los demás. No, por eso Jesús está haciendo la aclaración y está diciendo, entre ustedes, el que quiere ser grande va a servir al resto, y el que quiere ser el primero va a ser siervo de todos. El gobernante no lo va a hacer así. Por eso Acab no fue servidor de Nabot, y por eso tampoco David fue servidor de Urías, no lo terminó matando, y por eso también le cortan la cabeza a Juan, y por eso también crucifican a Jesús. ¿Por qué? Porque el gobernante no entiende esto, no vive esto, no acepta esto. Ahora, entre nosotros sí debe ser así. Dice, el que quiera ser el primero entre ustedes, sea vuestro siervo. Y acá yo, ¿cómo tendría que ser o cómo debería de ser según esto cuando yo tengo autoridad? Cuando yo tengo autoridad como esposo, o yo tengo autoridad como padre, o yo tengo autoridad como pastor, o yo tengo autoridad como patrón. ¿Cómo debería de ser? Tengo autoridad, estoy al servicio. Tengo autoridad, entonces yo utilizo mi autoridad para proteger y para disponer y para solventar y para ayudar a las personas sobre las cuales tengo autoridad. No está diciendo no tengas autoridad, no, está diciendo no gobiernes, no te enseñores sobre aquellos a los que tenés autoridad. En la iglesia he tenido toda la vida, desde que me nombraron pastor, y cuando las personas vienen y me dicen, hola, ¿cómo le va, pastor? Toda la vida, en todos estos años, le digo a la gente, Juan Pedro. Pero usted es pastor. Sí, pero yo soy Juan Pedro mucho antes de ser pastor. Porque yo solamente soy Juan Pedro. Tengo una función o ejerzo una autoridad como pastor, pero eso no me hace a mí dejar de ser Juan Pedro para pasar a ser la posición o el nombramiento que se me ha dado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué viene a decir este verso? Mira, todos nosotros ocupamos un lugar en una jerarquía. Somos gobernados por algunos, pero también ejercemos gobierno sobre otros. Y Jesús nos dice, mirá, vos tenés que saber que los que no me conocen, dice Jesús, los gobernantes se van a enseñorear de vos si sos gobernado. Ahora vos, que vas a ejercer gobierno, no seas como ellos. No hagas como ellos hacen. No te enseñores de las personas. No te pongas por encima, no te creas más importante, no te creas más relevante. Al contrario, utiliza toda esa autoridad y todas esas capacidades que quizás te pusieron o ayudaron para ponerte en esa situación para servir a esos. Para servir a esos, porque con tu gobierno vos podés afectar la vida de esas personas que están bajo tu gobierno. A esas personas las podés bendecir. Mirá, si Acab logró que en un día le quitaran la vida a Nabot, si el rey David mandó que mataran a Urías, si este otro Herodes hace que le corten la cabeza a Juan, ¿por qué? Porque tienen el poder para hacer que la vida de las personas cambie, al punto de que pueden lograr que la vida de las personas termine. Tenemos esa posibilidad. Bueno, hacelo, dice Jesús, sirviendo, transformate en bendición. Y voy a terminar con este pasaje, que no lo había buscado, pero mientras Mina cantaba, me acordé de él. Está en Mateo capítulo 23. Dice así, Mateo 23, verso 8. Pero ustedes no quieran que los llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos.
y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de ustedes, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, el que se enaltece será humillado, pero mientras se enaltece, causa un montón de daño. Causa un montón de daño, como estos reyes, estos gobernantes, que hicieron un desastre de la vida de sus gobernados. El verso de Mateo que leí al principio termina diciendo esto, porque yo pensaba, ¿cuál es la esperanza, no? Porque si yo sé que al obtener un grado de autoridad o al ser responsable, por ejemplo, de la vida de mis hijos, va a venir a mi corazón este sentir de que ahora yo en serio oreo y mi querer es más importante que el querer de mis hijos y mis hijos van a tener que hacer lo que yo quiera porque yo soy el padre y así es la historia, pobre de mis hijos, ¿no? Pero el verso 28 de Mateo 20 termina diciendo esto. Como el Hijo del Hombre, Jesús hablando del mismo, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido. Como los gobernantes cuando llegan a algún determinado gobierno piensan que ahora que llegué a esta posición, todos los que están por debajo de mí están para servirme a mí. Jesús dice, pero hagan como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, ¿quién con más autoridad? ¿Quién con mejor o mayor posición que el Hijo del Hombre? ¿Quién como Jesús? Nadie como Él. ¿Quién por encima de Él? Nadie. Ahora Él vino para servir. Vino para servirnos. Y yo pensaba, ¿y nosotros? Que estamos sin... No sé cuál es la jerarquía en la que estás. O algunos sí, la jerarquía en tu familia, la jerarquía en tu casa, la jerarquía en tu trabajo, la jerarquía en la iglesia, la jerarquía en el club, en cualquier grupo de personas que se organiza por jerarquías más y menos importantes. ¿Cómo es nuestra jerarquía? ¿Cómo va a ser esa jerarquía en nosotros? ¿Y qué va a hacer esa posición en nosotros? ¿Cómo vamos a ejercer esa autoridad? Yo ya les conté una vez, estaba en casa con Cintia y me desperté en la noche y busqué a Cintia y le dije, amor, te tengo que pedir perdón. Y Cintia me miró con los ojos grandes como diciendo, ¿y a este qué le pasa, no? ¿Qué pasó? Me dice, ¿qué hiciste? Porque no era que había sucedido algo antes de acostarnos, sino que simplemente estábamos acostados y antes de dormir yo pensé y dije, che, ¿qué cosa conmigo? Te tengo que pedir perdón. Y Cintia me dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque cada vez me doy cuenta de que cuando vos me das una opinión, yo la desprecio. Por ejemplo, te explico, Cintia, yo decía, ay, porque viste, a mí me parece, voy a poner un ejemplo simple, que tenemos que pintar la pared de blanco. Y ahí Cintia me decía, ah, no, yo creo que la pared es mejor de azul. Y ahí yo hacía, y hacía así, pero de verdad, hacía, no, azul no, vamos a pintarla de blanco. O, ah, yo creo que esta persona está equivocada, me podía decir Cintia. Y ahí yo hacía, ¿qué va a estar equivocada? Y usaba ese, no sé si se escucha por ahí, ese chasquido de labio, como diciendo, pero mirá la pavada que estás diciendo. Y cuando yo estaba acostado, me acordé de Cintia dándome un consejo y yo haciendo el... Y ahí fue cuando yo le dije, amor, yo te tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque inmediatamente que yo me acordé de ese gesto, yo pensé, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuándo fue que yo aparecí en una posición que me daba la posibilidad de despreciar la opinión de otra persona? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que yo conquisté la corona de la verdad y de la certeza? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, ¿por qué despreciaba
la opinión de otra persona como si fuera negativa o como si fuera un error, sin siquiera pensarlo, porque no era que Cinta me decía, ay, mirá que vamos a pintar la pared azul y yo me quedaba meditando y pensando en mi mente y buscando el raciocinio y la voluntad del espíritu para ver si lo que me estaba diciendo era que sí o que no. No, no, yo inmediatamente me decía, como que vos me digas, ay, qué bueno que ir al parque, vamos al parque, y yo te diga, nah, qué hombre, pero pensá un poco por lo menos, escuchá lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero, ¿por qué no pensás en la idea antes de desmerecerla así? Y yo tuve que pedirle perdón a Cintia. Yo le pedí perdón a Cintia y desde ese momento me quedé pensando, tengo que bajar. ¿Dónde? ¿En qué pedestal me subí? En mi casa con mi esposa. Y muchas veces me ha pasado en la iglesia cuando doy un buen mensaje y viene la gente y me dice, qué bien que estuviste, pastor, cómo Dios te usa. Y todos esos golpecitos en el hombro y en la espalda muchas veces motivan a uno a que uno diga, sí, tenés razón, che, la verdad que, oh, cómo Dios habla conmigo, ¿no? La verdad que... Y subirme en un lugar que el día de mañana cuando alguien venga y diga, mirá, Dios dice tal cosa, yo diga, pero ¿qué sabes vos lo que Dios dice? Lo que Dios dice venía a preguntarme a mí. Y es para mí tan fácil, tan sensibles somos a ese tipo de empujones donde nos ponemos por encima y empezamos a ver a los otros y decir, bueno, ahora ustedes van a hacer cosas para mí. Tenemos que tener cuidado con esto en casa, tenemos que tener cuidado con esto en el trabajo, tenemos que tener cuidado con esto en todos los ambientes. Y ahí yo pensaba, amigos, tenemos que orar para que no nos toque ser Nabot. Tenemos que orar para que no nos toque ser Urías. Tenemos que orar para que no nos toque ser Juan el Bautista. Tenemos que orar para que si nos toca ser, bueno, que sea el perfecto plan de Dios y esto vaya a tener un significado importante. Pero no podemos dejar de orar para que los gobernantes tengan temor de Dios, para que los gobernantes piensen y tomen las mejores decisiones para sus gobernados, para que los gobernantes no piensen que sus deseos valen más que los del resto de la sociedad. Y por otro lado, tenemos que orar nosotros para que en todas las situaciones en las que estamos en el gobierno, no le erremos, que no nos equivoquemos y que podamos, como dice Jesús, servir, no equivocarnos, no creernos, no ponernos por encima de nadie y tener esa ayuda del Espíritu Santo. Tantas veces yo he escuchado de historias, llevándolo al ámbito de la iglesia, personas heridas porque los líderes de la iglesia, los pastores, los apóstoles, los obispos, lo que vos quieras ponerle como nombre, trajeron ideas y impusieron sus ideas sobre el querer y el parecer de los que llamamos ovejas del pueblo de Dios. Y que así como en todas las jerarquías, el que tiene algún tipo de gobierno quiere enseñorear sobre el que es gobernado, también pasa en la iglesia del Señor, también pasa en la iglesia evangélica, donde los líderes se quieren enseñorear de aquellos a los que lideran y pasan a imponer sus propias ideas y su propio parecer y su propio querer. Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado. Y ahí es cuando yo pienso, queridos, cómo nosotros debemos estar atentos, cómo nosotros debemos estar vigilando y en comunión con el Espíritu Santo para caminar bien, para caminar bien. Yo pienso, a mí me gusta confiar en las personas y creer en que todo lo que las personas me van a decir es para mi bien, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que no siempre va a ser así. Y que muchas veces las personas pueden estar queriendo o pensando que su motivación es equivocada. ¿Cuánto necesitamos la guía del Espíritu Santo? Lo maravilloso es que Jesús vino para servir, dice él. Jesús vino para servirnos. Jesús no vino para enseñorearse de nosotros.
Por eso estoy convencido de que así como creo que el Espíritu Santo está para mí, para guiarme, para avisarme, para advertirme, también sé que el Espíritu Santo está para vos, para avisarte, para advertirte, para guiarte, para proveerte todo lo necesario en tu día a día, en tu casa, en tu trabajo, en todos los ambientes donde vos te muevas, para que podamos ser bendición. Amén. Voy a orar y así que ustedes tengan ojo con su pastor, tengan ojo con quien está en posición de autoridad en la iglesia. Tengan cuidado, abran los ojos, estén atentos, pídanle al Espíritu Santo que esté sobre esa persona y lo guíe por buen camino. Amén, vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias, Señor, primero por tu paciencia, por tu misericordia. Te doy muchas gracias, Señor, porque aunque nosotros podemos equivocarnos, tú permaneces fiel. Te doy gracias porque tú continúas trabajando, tú continúas, Señor, haciendo que tu plan avance, Señor. Y tú continúas protegiéndonos, Señor, y tú continúas, Padre, ejerciendo, Señor, tu autoridad, Señor. Y oro, Padre, por tu autoridad. Oro por tu unción en cada uno de nosotros. Oro, Señor, por ese poder para gobernar, Señor, y que oro por esa unción para que nosotros podamos ejercer esa autoridad así como tú la ejerciste, Señor. Que nosotros podamos entender, Padre, y que nosotros podamos estar atentos, Señor, en este mundo, en esta sociedad de jerarquías, Padre, en el que nosotros tenemos que vivir, Señor, estas jerarquías en el que nosotros estamos ahí, Señor, ocupando determinados escalones. Señor, que nosotros no nos dejemos atrapar por la definición, Señor. Que nosotros podamos vivir en este mundo, Señor, siendo sabios, Señor, utilizando, Padre, la sabiduría que tú nos das, para no equivocarnos, Señor, para no equivocarnos, Padre, para no errar en nuestro corazón y empezar a ver superiores o inferiores, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que podamos tener tu sentir. Danos esa unción, Señor. Danos ese valor, Señor. Danos esa sabiduría, Padre. Tú nos conoces, tú conoces nuestras debilidades, conoces nuestros errores. Yo te pido, Señor, fortaleza, te pido perdón para mi vida, para la vida de mis hermanos, los que están ahora, Señor, y los que en un momento podrán ver la grabación. Señor, danos tu unción, Señor. Nosotros queremos poder vivir en esta sociedad y ser bendición de esta sociedad, Señor, y no ser víctimas de esta sociedad, Padre. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén.